Última prueba de graduación, qué desgracia, se perdió todo lo que estaba haciendo, qué desgracia. Bueno, perfecto, comenzamos. Vamos de nuevo. Decía que puedes ver en la parte superior derecha el tema de las cigüeñas o de las storks en inglés. En la parte superior de acá puedes tú ver que está la historia de Marty Mertens y una fotito que dice nada puede reemplazar a mi papá en inglés. Este canal es un canal de la píldora roja, la píldora azul, de realidades y de verdades que no se dicen en los medios, que no se dicen popularmente y que tratamos de ver más allá para tener soluciones a preguntas que nos dan respuesta y no es suficiente. Entonces, una vez dicho esto, empezamos. Los padres que abandonan a sus hijos o las madres que abandonan a sus hijos también existe en el mundo animal y en el video muestro un video de una cigüeña que coge a una cría y la lleva y la bota fuera del nido para que se muera. Y en el otro video vemos Marty Mertens es el papá, es una serie de dibujos en la que un papá tiene un hijo y por azares del destino terminan separados, pero siempre este hijo buscaba a su padre, o sea, no siempre, pero a veces lo encontraba, y este hombre hacía mil cosas y se hacía loco y se escapaba. Hasta que finalmente el hijo encuentra a su padre y aparece un búho cósmico que le dice que mueran para que ya no vuelva a reencarnar, y el papá, él queda pensando, el protagonista, el papá dice, no, llévame a mí. Y el papá, tan desgraciado, prefirió morirse que tener esa relación con su hijo. Entonces lo que yo hablaba, lo que yo decía es que, regresando al punto principal, en el mundo de los animales hay ovejas que a veces cogen a sus crías, a una de ellas y las abandonan, y las dejan morir de frío, de hambre o no las cuida. Y muchas veces los que son pastores tienen que criar personalmente a esa oveja, cuidarle, darle, alimentarle, porque su madre la rechazó. Y muchos dirán, ¿por qué los animales hacen esto? Los animales tienen una idea de qué tan grande debería ser la cría, de qué apariencia debería tener la cría. Cuando los animales sienten que su cría está enferma o sienten que su cría tiene algún imperfecto o algún olor extraño o alguna deformidad, simplemente prefieren, los leones se comen a las crías, las cigüeñas las matan, eh, y así a veces los gatos o los perros se acuestan aún conscientemente encima de sus crías. No siempre, pero muchas veces lo hacen conscientemente. Y la pregunta de todo esto es, ¿cómo se aplica esto a la vida del ser humano? Y la respuesta es bastante sencilla, pero también bastante triste. Existen muchos motivos por los cuales los padres o las madres abandonan a los hijos. Y muchos dirán, sí, la economía o el dinero, o que no hay ayuda social, o lo que sea, falta de educación y conocimiento sobre crianza, sí, o problemas de salud mental, ya sea que tiene trastornos o que no tiene la capacidad mental para cuidar a uno de sus hijos, traumas y abusos, sí. A veces esto lo escucha. Si tu papá o tu mamá no tiene una buena relación contigo, quizá está repitiendo el patrón de comportamiento de alguno de sus antepasados, ya sea su abuelo, o sea, tu abuelo, su mamá o su papá. Muchas veces la gente no tuvo esa, ¿cómo podría decirlo? Esa infancia sana y tienen patrones de conducta. A ver, yo en mi libro escribí una parte, decía que, pongamos un ejemplo, ¿no? Te vas a un lugar y te prohíben comer carne y te dan solo suplementos. Y pasas un año sin comer carne, solo suplementos. Estás sano, pero has estado un año sin comer carne. Entonces llegas a la civilización de nuevo y, y te embutes de carne, comes carne muy frecuentemente, ¿ya? Eso se llama un trastorno conductual, que esa necesidad explota y muta en una adicción. Decía, yo estoy escribiendo un libro y decía que, por ejemplo, hay hombres que tienen reprimida su área sexual y su mente asocia los pies
como algo sexual porque tienen una necesidad sexual que no ha sido satisfecha, ¿sabes? O cuando hay hombres o mujeres que consideran pervertidos, tienen mucha insatisfacción sexual y eso hace que algo en su mente haga clic y se desvíe o se deschavete o se salga de control. Entonces, ese mismo yo le llamo mutación del comportamiento. Entonces, si tienes un papá o si tienes una mamá o alguna persona que te crió y no tienes una buena relación con esa persona, es posiblemente que esté repitiendo el ciclo de crianza de su antepasado o de la persona con la que creció y que debemos tener un poco de compasión y entender que a veces la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Eso una. Dos, así son los traumas y abusos. Muchos padres y madres que abusan sexualmente fueron abusados sexualmente. No digo que esté bien, pero es muy común que en personas, digamos, de más de 40, 50 años, no se hagan tratar los problemas mentales o trastornos mentales. Es decir, hay gente que nunca superó un problema con su papá o con su mamá, o no buscan terapistas, o no leen libros, no buscan sanarse de alguna manera, buscar ayuda profesional, ya sea un libro, ya sea un curso, ya sea ver un médico, algo, ¿sí? Yo sé que lo ideal sería que todos vieran un profesional, todos nos sanemos y si es que no funciona, seguir viendo soluciones, pero mucha gente no le da importancia a eso y eso evoluciona en algo muy negativo, ¿sí? Entonces, y a veces, como te le digo, el caso de la oveja que abandona su cría o de la cigüeña que mata a su cría se parece mucho a eso. Esto quería explicar. Los padres tienen una visión de cómo deberían ser los hijos, de cómo debería ser la vida de los hijos, cómo deberían criarse, cómo debería ser la esposa, cómo debería ser el esposo, cómo deben vivir. Tienen un proyecto de vida para los hijos. No todos, pero muchos sí, sí. Y algunos padres o madres, cuando tú te sales de sus planes, de sus proyectos, pues el amor que te tenían se ve muy mermado, muy limitado. Y algunos se portan ausentes. No importa si tienes éxito, si no tienes éxito, igual había videos en YouTube de muchos streamers famosos y no tan famosos que ganaban 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros o dólares en un día y dicen, mamá, gané 4.000 euros esta tarde. Y la mamá le insulta y le corta. O el papá le dice, ponete a trabajar, que estás perdiendo el tiempo, ponete a trabajar. Y el hijo gana 5.000 dólares mensuales, dice, búscate un trabajo de verdad, un trabajo de hombres. ¿Qué es eso? Y es una locura, ¿sabes? ¿Cuántas personas profesionales no ganan ni la cuarta parte de eso? Pero sin embargo, los padres en vez de festejar el logro de sus hijos, algunos lo tratan de esa manera. Y es una completa locura. Pero así es la vida. Eso lo que yo quería explicar. Hice un video, pero lamentablemente salió mal. Y se llama El lado primitivo. Hay hombres que tienen sexo y toda su vida gira en torno al sexo. Siempre piensan en sexo, ven pornografía. Cuando ven a una mujer, sexo, 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 sexo. Tratan de acostarse con todas las mujeres que puedan y siempre están necesitando sexo. No importa si son casados, sexo. Si son casados, buscan amantes, van a cabarets, tratan de seducir chicas. He escuchado de taxistas en diferentes lugares que a veces una chica se les insinúa y él le da 100 euros para acostarse con ella. Hay chicas que están pasando pobreza y necesidad de acceder. No digo que esté bien o que esté mal, pero el punto es que esos hombres buscan sexo. Claro que moralmente está mal, pero no es el punto de este video. El punto es que hay gente que se enfoca demasiado en eso. Es parte de la vida, sí, pero no debe ser el centro. Entonces, cuando es el centro, el sexo es el centro de la vida de alguien, esa persona está siendo dominada por sus instintos primitivos. Cuando un papá o una mamá abandonan a su hijo a la intemperie, pese a que su hijo está haciendo esfuerzo, ha cambiado, es una persona responsable, es una persona que tiene una vida digna, es una persona que está avanzando en la vida, quizá no perfecto, pero es un ciudadano promedio o ejemplar normal y no tienen una buena relación,
pues es posiblemente que su instinto diga, tu cría no sirve, tu cría no vale, tu cría se ha desviado y por lo tanto instintivamente rechazan a su cría, rechazan a su hijo, rechazan a su hija. Y eso decía Martin Mertens, el papá de Finn, es un horrible padre que simplemente prefirió siempre huir de su hijo y nunca se hizo responsable y al final prefirió morirse que tener esa amistad con su hijo. Y así hay muchos padres que a los 50 años dicen, ¿por qué será que mis hijos no me aman? ¿Por qué será que mis hijos no me quieren? Y nunca compartieron tiempo. Como decía, he visto historias trágicas donde decía yo, ¿dónde está tu padre cuando pasó eso? Y a veces te rompe el corazón escuchar cosas así. Pero como decía, yo entiendo que un papá o una mamá no tengan dinero y regalen a su hijo porque se mueren de hambre y no quieren que el niño se muera de hambre. Lo entiendo. Lo que es difícil de entender a veces es que, ok, abandonas a tu hijo, pero ¿qué te impide tener una amistad con tu hijo ahora que ya es adulto, ahora que ya está casado, ahora que tiene nietos para ti? Pero aún así no. Arnold Schwarzenegger fue un hombre muy exitoso y su relación con su papá fue muy tóxica. Papá le acusaba de homosexual a Arnold Schwarzenegger. Yo no voy a decir si él es o no es, pero el punto es que puede ser que tú pienses diferente a tu papá, pero no hay nada de malo en festejar el logro de un hijo. Y Arnold Schwarzenegger es una de las personas más exitosas de la historia. Hay el Arnold Classic, que es un evento de físico-culturismo dedicado a Arnold Schwarzenegger, el que dijo hasta la vista baby. Y entonces a lo que voy es que muchos famosos, a pesar que tienen éxito, a pesar que han logrado mucho en la vida, no tienen una buena relación con los padres. Y yo a veces he hablado con mi esposa de historias y de casos, y a veces no tiene que ver con que el hijo sea bueno o malo. Hay veces que nunca serás lo suficientemente bueno para un papá o para una mamá. Si tienes una casa es muy pequeña, si tienes una mujer es muy fea. Si tienes una mujer guapa, bueno, es guapa, pero no gana buen dinero. Y si no tienes hijos, pues no tienes hijos. Y si los tienes, pues que estás siendo vago, compartiendo mucho tiempo con tu hijo, vete a trabajar. Y si te piden que les ayudes a hacer algo, pues cuando acabes de ayudarles, dirán que estás vago, que no te fuiste a trabajar en tu empresa. Y te dirán que pierdes el tiempo en tu empresa y cuando esa empresa genere dinero, pues ahí sí te van a reconocer. Y así es muy triste ver chicos y chicas y personas que lloran por ese, ¿por qué mi papá no me quiere? Y recordamos a la escena de Príncipe de Bel-Air, el príncipe del rap, y, y a veces algunos chicos, chicas dicen, ¿por qué mi papá no me quiere? ¿Qué hice de malo para que mi papá no me quiera? Y la verdad es que no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos, que a veces los papás son como son y algunas veces cambiarán y otras veces no. Hay gente que no va a cambiar y debemos aceptar que la vida sigue, que la vida es así a veces. Hay gente que no va a cambiar definitivamente y debemos seguir. ¿Cuál es la receta para esto? Sea una persona compasiva, sea una persona que decía que tengo una sobrina que la crié y fui la figura paterna de ella y aunque estuve poco tiempo en la vida de ella, pues fue una bonita experiencia. Y que su papá se perdió los mejores momentos, sus primeros pasitos, quizá cuando empezó a crecer, cuando empezó a desarrollarse, a ser cariñosa y es una gran niña, muy inteligente, muy capaz. Pero solo Dios sabe si papá se dará o no se dará cuenta de lo que se perdió. Y son etapas que se acabaron y nunca más regresarán y que debemos de alguna manera valorar todo eso, esas etapas, quizás siendo parte de la vida de alguien más, quizás siendo una figura paterna, no el padre, pero una figura paterna, y que podemos encontrar ese amor, eso en la vida de alguien más, a veces amigos, a veces personas cercanas. También hablaba de, lo que pasa es que se malogró una parte del video.
Entonces, lo que hablaba es de ponerte fuerte. Ve al gimnasio, nunca te hace mal estar fuerte, macizo. Ve al gimnasio para que de alguna manera se fortalece mente, cuerpo sano, mente sana. Y la fortaleza mental también tiene mucho que ver con la fortaleza física. No es una ley infalible, pero te va a ayudar mucho. Y la depresión, siempre me viene a la mente esto y creo que puede ser muy útil para ti. Si tienes depresión, pregúntate, ¿te cepillaste? ¿Te bañaste? ¿Hiciste tus tareas? ¿Cumpliste tus responsabilidades? ¿Comiste? ¿Estás bien? Porque la depresión te impide ver cosas que deberías ver. Entonces, una buena forma de curar la depresión es ayudando a otros y Dios y la vida te ayudan cuando tú ayudas a otros. A mí me ha pasado eso. Sé la figura paterna de alguien que no te tiene, no te tiene a ti en su vida, pero que te necesita porque no tuvieron el amor de un papá o de una mamá. Y que no importa qué tanto éxito tengas, hay gente que es así y no va a cambiar. Así que Dios nos bendiga. También hablaba de que el instinto de algunos papás o de algunas mamás dicen que tu hijo o tu hija no vale porque no cumplieron tus planes y tus proyectos de vida. Y son cosas a veces difíciles de explicar a la gente, que no es culpa de ellos y que el instinto de su papá o de su mamá les dice, tu hijo fracasó como proyecto y por lo tanto se alejan, se alejan, se alejan. Al igual que la oveja abandona su cría, emocionalmente algunos padres o madres no están y no puedes contarle tus problemas porque te hacen más problemas. Y en vez de darte un apoyo te hacen llorar. Y en vez de decirte, hijo, estoy orgulloso de ti, no te lo dicen. Y si te lo dicen, algunos te lo dicen cuando ya tienes éxito, ya te estás casado, cuando ya pasaste tu adolescencia y las etapas tempranas de la adultez. Era el momento donde más hacía falta eso. Entonces, también hablaba del tema de Dios, que yo sé que la gente tiene traumas con la religión, pero yo no hablo de religión, yo hablo de una amistad directa con Dios. Pues yo hablo con Dios, Jesucristo me dice cosas que van a pasar, se cumplen, me da consejos. A veces me enojo con alguien y me hace notar que estoy enojado con esa persona y me hace tomar otras decisiones positivas. Y me hace darme cuenta de mis comportamientos muchas veces que yo no me doy cuenta a simple vista. Y que se debe desarrollar una amistad con Dios y que Dios puede llenar esos vacíos en tu vida. No buscar a Dios por lo que nos puede dar, pero sí es mucho mejor la vida con Dios. Pero si tú crees o no crees en Dios, créeme, si tú me dices, por ejemplo, que no crees en Dios, pero decides conocer a Dios, decides tener una amistad con Dios, y en medio de todo eso, Dios te responde, te habla y te dice lo que va a pasar y se cumple. ¿Qué me dirías de eso? Entonces, independientemente de la filosofía o de lo que digan muchas personas entre paréntesis científicas, aunque hay argumentos que demuestran que Dios existe, el punto es que si desarrollas una amistad con Dios y Dios te responde, pues no queda duda de que es real. Desarrolla una amistad con Dios. Sé una luz de esperanza para otras personas que están pasando momentos difíciles. Entiende que no es tu culpa. Si no tuviste la familia que te diera cariño, pues la vida te puede dar una familia que te dé cariño en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, en otra empresa, en otro trabajo. Cuando no cosechas en el lugar en el que sembraste, la vida te da las cosas en otro lugar. Un abrazo, bendiciones, un abrazo fuerte, sé que no es fácil, busca ayuda, no estás solo, comparte este video con personas que lo necesiten y si tú crees que puede ser de bendición este video a más personas, también compártelo. Cuéntame tu experiencia abajo. ¿Has pasado por esto? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto en el que nunca fue lo suficientemente bueno para sus padres? ¿O que simplemente nunca tuvieron el cariño por diferentes razones? Cuéntame tu historia y, y sé valiente. No es fácil, pero la vida puede ser muy bonita, ¿sabes? A veces la vida te quita un peluche, pero te da un bonito carro. A veces la vida te quita un amigo, pero te da un hermano.
aunque no sea de sangre. Tengo un amigo que se llama Edison Mendieta, que él es de Ecuador, vive en Cuenca y él no creció con su padre, pero él es un excelente papá. Tiene creo que dos o tres hijitos, no estoy seguro si son tres, pero yo vi dos. Y es una gran persona, los cría muy bien, es un mejor ser humano. Le considero incluso mejor ser humano que yo. O sea, es una gran persona, pese a que no creció con su papá. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao.